Sobre Karl Marx y sus detractores. ¿Cómo es que demuestras que una teoría, por más odiada que ésta sea, es falsa? Evidentemente, si somos académicos, lo haremos basándonos en la demostración de sus ideas, en la refutación de las mismas a través de argumentos, planteamientos lógicos, etc. Es decir, para lograr refutar a un autor se debe, en principio, y esto es muy importante, leerlo. Antes de que se pueda entender una idea en su totalidad, se requiere empaparse de los conocimientos necesarios para poder criticar, y no en el sentido de la criticonería, sino en el sentido de un pensamiento crítico. Así se ha hecho a lo largo de la historia. Los filósofos en un principio se determinan a leer y posteriormente a releer, y una vez han finalizado con esta simple y sencilla acción, se ponen manos a la obra y con un lenguaje académico adecuado analizan, es decir, descomponen, fraccionan la obra del filósofo y proceden a externar su crítica, informada y argumentada en su lectura de la misma. Es por ello que una vez los filósofos leyeron el ensayo de las ciencias y las artes de Rousseau, procedieron a enviarle cartas, documentos que buscaran refutar sus teorías, sus postulados, y a la vez Rousseau se daba el tiempo de leerlo y de contestarles, así como de aclarar aquellas ideas que quizás habían confundido a tales filósofos. Durante la época de Karl Marx no era diferente. En muchas ocasiones se criticaban los unos a los otros, pero no en palabras altisonantes y en la total vulgaridad, sino más bien en la discusión académica, en el debate de las ideas. Ese es el medio por el cual cualquier ser civilizado es capaz de, por medio de la razón, conocer las ideas y de por medio de la investigación y la lectura, lograr refutarlas. Es bien conocido que la mayoría de aquellos que se dicen anticomunistas o antisocialistas no hayan siquiera hojeado una de las obras de Karl Marx, ni se hayan enterado siquiera de quiénes son los autores que retoman para los argumentos de sus postulados, que son George Hegel y Adam Smith. Y pese a que se defiende a Smith, nunca tampoco se ha abierto un libro de él, ni La riqueza de las naciones, ni sobre los sentimientos morales, ya que los postulados de Karl Marx no solo son teorizaciones hechas por él, sino pertenecientes a varios economistas, filósofos, sociólogos, que han determinado con base en su observación de la sociedad y del momento histórico que se estaba viviendo cuál es el problema del sistema económico, la generación de pobres y la búsqueda de la riqueza por sobre otras cosas, el advenimiento del mundo material sobre el mundo humano, etc. Incluso una de las escuelas historiográficas más estudiadas y apoyada por la ciencia histórica sería una propuesta por Marx, el materialismo histórico, que parte a la vez de la dialéctica amo y esclavo de George Hegel. La historia no es más que la lucha de clases. Igualmente en sus escritos, Karl Marx hace uso del nombre de algunos economistas como Adam Smith, David Ricardo, Say, Simón de Sismondi, entre otros, en donde encuentra los recursos argumentales para poder sostener sus tesis e hipótesis sobre la sociedad y el funcionamiento del sistema capitalista. En la mayoría de los casos se ha observado cómo en las discusiones que se realizan en contra de Marx o de Lenin o de cualquier postulador de las teorías socialistas y anarquistas, se hace uso de una herramienta que no figura como válida para la argumentación en un diálogo o en un debate. Y es el hecho de meterse en la vida privada de los personajes a los que se está tomando en consideración. Porque pese a que la vida de un personaje histórico se ve determinada por sus circunstancias, esto no tiene cabida en un diálogo o debate sobre sus ideas, ya que un argumento se rebate con otro argumento, y una idea debe ser criticada como idea sin tomar en consideración al postulante de la misma. Por ejemplo, un obrero o un campesino pueden emitir su opinión y esta puede ser válida y funcional, sin necesidad de que se les desacredite por ser tal o cual cosa. Un académico puede no tener razón, sin importar su grado ni su prestigio, porque la razón de una idea no está determinada por la persona que la expone. La realidad, la verdad, no está sujeta a ninguna condición externa más que a sí misma. Así sea enunciado por un obrero o por un académico. Este tipo de falacias se pueden conocer al hacer una ligera búsqueda en Google. Son falacias ad hominem, es decir, en contra de quien hizo el argumento, pero no del argumento mismo. O falacias ad verecundiam y ad baculum, que establecen que porque una persona tiene una posición dentro de la sociedad, irremediablemente lo que dice es verdadero. Pero con afán de jugar su juego, estableceré algunas verdades sobre la persona de Marx y de otros filósofos. ¿Que Marx y Engels eran burgueses? Sí, ¿por qué negarlo? Quizás incluso si no es que burgueses, eran de la clase media acomodada. Para que una persona en esa época y en varias de la historia fuera capaz de teorizar sobre la sociedad, de leer a Hegel, de tener el tiempo para poder instruirse, de simplemente ir a una universidad u obtener una educación formal, estamos hablando de personas con una economía más desahogada. Incluso hoy en día, solo algunos que tienen la capacidad económica pueden optar por una educación superior, o siquiera finalizar la educación básica.
El precio de la cultura es sumamente alto. Los libros, el teatro, el cine y para comunidades que no poseen siquiera las infraestructuras escolares, no se diga. El acceso a internet o a otros servicios culturales sigue siendo una enorme dificultad y una brecha enorme entre clases sociales, que incluso Karl Marx refiere en alguno de sus escritos. Entonces es necesario que exista la esclavitud o al menos que existan aquellos que trabajen para producir, de modo que se liberen de sus ocupaciones a otros que se han de dedicar a cultivarse y por ende a generar un progreso en la humanidad. Si el capitalista debiera pagar con su trabajo los servicios culturales, no podría hacerlo. De modo que todos los teóricos del marxismo, del anarquismo, así como aquellos que plantearon en su momento ideas en favor de las clases trabajadoras o de aquellas clases oprimidas, sea por la religión, por las monarquías y en último término por la burguesía, serían personas de clases altas o medias con posibilidades educativas. Naturalmente las revoluciones no son producidas o pensadas por los obreros y los campesinos, pero son sostenidas por ellos, pues lo que se busca es la igualdad entre los seres humanos, y al no obtener el proletario la conciencia de su explotación por medio de una educación formal, lo obtiene por medio de la labor que hace el teórico. El revolucionario, quien hace consciente al esclavo de su esclavitud y que al mismo tiempo, al ser molesto para los intereses de aquellos que se basan en la explotación y en la esclavitud para sostener su forma de vida, su poder y su riqueza, suele atacar de forma personal al teórico, el filósofo, el pensador. Ya lo he dicho en otros videos, este tipo de personas son molestas para aquellos que no quieren pensar o que quieren mantener al ser humano sumiso. El pensamiento es un arma que siempre es molesta para las grandes élites. Marx por ello sería perseguido y durante gran parte de su vida sería expulsado de varios países por sus ideas que se oponían a los intereses de los gobiernos y los burgueses, hasta llegar finalmente a Inglaterra, en donde fallecería en 1883. Por ende, cualquier filósofo del siglo XIX y quizás del siglo XX debía de ser una persona con posibilidades económicas. ¿Qué tienen en común Rousseau, Montesquieu, Voltaire y Kant? Es que todos ellos pertenecen a una clase social acomodada. Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, todos ellos tenían grandes posibilidades económicas. Incluso el mismo Aristóteles defendería la esclavitud en su obra La Política, diciendo que el esclavo es un bien animado que es necesario para cumplir con labores que otros más capacitados intelectualmente no deberían cumplir, sin que por ello su obra deje de tener gran mérito y su contribución a las ciencias y a la filosofía no sea válida. Igualmente, si hablamos de Schopenhauer, un filósofo controversial por sus ideas sobre el hombre, pero sobre todo de la mujer, sería otro filósofo que por ello deberíamos descartar, y sin embargo sus ideas tienen gran valor. La educación lastimosamente es un privilegio que pocos son capaces de obtener, así que eso no es prueba suficiente de nada, porque solo se está juzgando a una persona más no la idea de aquella persona, que es donde el ámbito académico debe de estar. Sobre la idea de que Karl Marx nunca trabajó, esto es una enorme falsedad, ya que Karl Marx fue periodista, escribiendo para varias gacetas. Asimismo, la formación de la Liga de los Justos, la creación de las internacionales comunistas, es mucho esfuerzo y trabajo que gran parte de las personas estarían realmente a realizar. Sobre todo, la extensa obra filosófica, económica y social que dejaría atrás, sería evidentemente una labor titánica, con sus varios volúmenes de la obra magna del Capital, así como sus escritos, la Sagrada Familia, también llamada la Crítica de la Crítica Crítica, la Pobreza de la Filosofía, Manuscritos de París, Economía Política, la tesis sobre Feuerbach, el Manifiesto Comunista, entre un largo etcétera. Creo que todos estaremos de acuerdo que existen dos tipos de trabajo, el trabajo físico y el trabajo intelectual. El último, sin demeritar al primero, es uno de los más complejos, y pocas personas han sido capaces de llevarlo a cabo, pues escribir y argumentar las ideas es una labor difícil, sobre todo si esta obra busca la mejora de la sociedad, la búsqueda de la justicia y de igualdad. Es como si despreciáramos la obra de los filósofos solo porque no tuvieran un trabajo físico que realizar, como lo es Aristóteles, Sócrates, Platón, Montesquieu, etc. Gran parte de los filósofos han tenido la oportunidad de ejercer un trabajo intelectual más que uno físico, por sus posibilidades económicas, y no es por ello que nosotros seamos capaces de demeritar su trabajo intelectual, del cual, reitero, pocos serían capaces de realizarlo, y sin esta labor de aquellos que se preocupan por los fenómenos de la naturaleza o por lo que ocurre en la sociedad, haciendo críticas que les han valido incluso la persecución o la muerte, la sociedad seguramente no progresaría y continuaríamos viviendo bajo el gobierno feudal o bajo el esclavismo. Los derechos humanos, por ejemplo, son obras de la filosofía. Las leyes se sustentan con base en obras filosóficas. La tecnología que ahora tenemos se sustenta en la contemplación de los primeros pensadores sobre la realidad.
y por la experimentación de científicos que lograron ocupar esos descubrimientos para el desarrollo de la humanidad, muchos de ellos más que por dinero, por su propia curiosidad. Los detractores del marxismo, por ejemplo, no son capaces siquiera de abrir el manifiesto comunista, y en aquel escrito se basan para tratar de desmentir sus teorías o su movimiento político. Pero hay algo que decir sobre el manifiesto comunista. Allí solamente se concentran las ideas de forma generalizada y fácil de comprender, porque este escrito estaba diseñado para los obreros y campesinos, para el proletariado, para aquellos que no tenían una formación académica rigurosa y que quisieran conocer en parte algunas de sus ideas. Pero si se quiere saber realmente lo que es el socialismo, el comunismo, sobre todo por qué se determina la existencia de un socialismo utópico y uno científico, es necesario leer la obra académica de este filósofo. Los 3 tomos completos del Capital, así como sus otros escritos ya dichos con anterioridad, solo así se dará una idea de lo que es el pensamiento marxista. Y una vez leído todo eso, deberán buscar las fuentes de las cuales sostenía Marx sus pensamientos y su crítica, que tan solo en los manuscritos de París tenemos a David Ricardo, Adam Smith, George Hegel, Say, Simón de Sismondi, entre otros. Esa capacidad de investigación, de análisis, de teorización, pocas veces se verá en ninguno de los exponentes del liberalismo, del supuesto liberalismo. Quizás si se quiere profundizar en las ideas de las diferentes variantes del socialismo y de allí partir también a una crítica filosófica, sería la lectura de Gramsci, también de los escritos de Stalin, de Bukharin, de Lenin y el análisis hecho por la Escuela de Frankfurt. Marx y su contexto. Como siempre, es necesario centrarnos en el contexto en el que Marx vivió para saber el porqué de sus teorías. En el siglo XIX había varias guerras imperialistas librándose en el mundo, de las cuales incluso escribió en alguna ocasión en sus artículos periodísticos, como la intervención de Francia en México, así como también la intervención de los Estados Unidos en dicho país. Ocurrió también la guerra de Inglaterra contra los Zulus, la guerra de independencia cipaya en la India, la guerra del opio entre China e Inglaterra, la repartición del territorio africano entre los europeos. Una época donde el imperialismo y el colonialismo estaban en su apogeo. Las ideas de la Revolución Francesa habían intrigado a hombres de pensamiento, filósofos que en un futuro serían llamados sociólogos, como Auguste Comte, Harriet Martineau, Herbert Spencer, entre otros. Darwin hacía descubrimientos en la biología impactantes y que generaron gran polémica, que por cierto, Darwin fue gran amigo de Marx. Ambos se relacionaban al escribir, uno de la evolución del ser humano biológicamente y el otro socialmente. En cuestión de la industria, la segunda revolución industrial estaba en su apogeo. Las condiciones laborales eran precarias y no es que más. En todos los países, las protestas por mejores condiciones laborales eran rápidamente reprimidas. El proletariado trabajaba las 7 días de la semana, más de 12 horas al día. El trabajo infantil estaba permitido y muchos niños morían por las condiciones duras de sus trabajos, así como la falta de higiene en las industrias, usándolos en ocasiones para limpiar las chimeneas, pues eran los únicos que cabían en ellas. No había por lo tanto una edad mínima laboral, pese a que los trabajadores hombres solo ganaban lo suficiente para mantener un hogar y un pedazo de pan. Las mujeres y los niños que también trabajaban recibían por el mismo trabajo mucho menos del pago de los hombres. Si se accidentaban o si llegaban a una edad no laboral, es decir a la tercera edad, se convirtían en lumpenproletariado, sin ninguna pensión o compensación de ninguna clase. No había ninguna prestación de ley para los trabajadores, no había ni vacaciones, ni aguinaldos, ni ningún derecho. Después de trabajar por años en una empresa, no se les daba ninguna clase de liquidación o de pago por antigüedad. Por lo bajo de los pagos, el ahorro era imposible. Quizás en esa época como esta, las cosas no hayan cambiado mucho, y en algunos países o regiones aún se mantienen estas condiciones laborales precarias. Pero ya me imagino qué sería de los trabajadores sin las ideas del marxismo, que les alentaba la unión política y a la lucha social para adquirir tales derechos o mejor aún, para abolir el sistema de esclavitud y de explotación que estaban viviendo. Asimismo, en el campo, el tema no era diferente. El campesino trabajaba para el hacendado, para el propietario de las tierras, obteniendo por su labor una paga más que insuficiente de su trabajo. Había gobiernos despóticos, surgimiento de nuevas naciones, así como un sentimiento de nacionalismo en algunas regiones de Europa. Las monarquías se volvían obsoletas, luchando por un gobierno democrático y más justo. En varias partes de Europa y el mundo, el anarquismo y el marxismo tuvieron un enorme eco, movilizando a los obreros, a los campesinos y a la clase media en organizaciones políticas.
La industria se volvía cada vez más importante, había nuevas invenciones y nuevos descubrimientos científicos. El ludismo aún estaba presente, pues con el aumento de la maquinaria los puestos de trabajo se reducían, o el obrero se encargaba solo de una función mecánica que era la manipulación de las máquinas, disminuyendo con ello a la vez su salario, propiciando la división del trabajo, cada vez más simple, destruyendo a la vez sus capacidades cognitivas o intelectuales. Los pensadores buscaban diferentes soluciones a las problemáticas sociales traídas por el capital, antes que Marx, y de los cuales se basaría para su obra. Ya había quienes habían escrito sobre estas problemáticas como Saint-Simon, Robert Owen, el creador del socialismo utópico, y el mismo Simón de Sismondi, pero sobre todo Hegel. Marx se vería influenciado completamente por él, aquel que hasta el momento era el filósofo alemán por excelencia, arrebatando a Kant ese título. No había entonces nadie que no hablase de Hegel en Alemania y en otras partes de Europa. Fue ese uno de los primeros acercamientos a la filosofía al formarse dos grupos de seguidores y estudiantes de las ideas del filósofo alemán, conocidos como los hegelianos de izquierda y los hegelianos de derecha, a los que pertenecía Marx. La gran discusión que dividía a estos estudiosos de Hegel era el uso de las ideas de este para la transformación de la sociedad, o simplemente para la observación y estudio del mundo. Los hegelianos de izquierda creían lo primero, mientras que aquellos pertenecientes a la derecha lo segundo. Es por ello que Marx en sus 11 tesis sobre Feuerbach diría: los filósofos se han preocupado por estudiar al mundo, pero lo que deben de hacer es transformarlo. Esto entendido en ese contexto en el que se encontraba, naturalmente que en cuestión de las ideas, la filosofía ha tenido un papel importante, incluso en la definición de los métodos epistemológicos para el estudio de las ciencias. De modo que se ha encargado de estudiar el mundo, de entenderlo, pero en determinado momento, una vez que hemos adquirido ese conocimiento, es importante que no solo nos dediquemos a saber, sino a transformar con el conocimiento que tenemos, a generar un impacto en el mundo con nuestras ideas. Esa era la idea de Marx y de los hegelianos de derecha. La filosofía, en su labor revolucionaria y transformadora, al igual que las ciencias, debe involucrarse en la realidad para modificarla, para generar un cambio. El trabajo académico, filosófico, sociológico e histórico que Marx aportó, que es vasto como trabajo intelectual, ha transformado, se quiera o no, el mundo, ha traído consigo la conciencia de las clases oprimidas, de la explotación capitalista, ha levantado a las masas por sus derechos, como generadores de la riqueza, para adquirir cada vez más presencia política y social, para tratar de crear un mundo más igualitario en donde todos como sociedad podamos ser libres, sin ninguna distinción económica, sin ninguna jerarquía basada en el capital, que solo produce la lucha de clases. Se han formado desde entonces sindicatos, se han hecho peticiones, huelgas y revoluciones, y sigue hoy en día en un mundo de grandes desigualdades, de pocas oportunidades, de injusticias, presente su teoría y sus ideas más que nunca. Porque lo grave no es tratar de buscar una sociedad mejor, es no hacer nada por intentarlo. Ninguno de los beneficios que hoy en día goza el trabajador, ninguno de los derechos a los que somos garantes por el simple hecho de ser humanos, hubiésemos tenido acceso sin aquellos que alzan la voz ante las injusticias, sin aquellos que han propuesto nuevas formas de gobierno, nuevas formas de organización social. Ninguno de los sistemas sociales han sido creados de la nada, sino que poseen sus orígenes y han sido instaurados por el esfuerzo y la lucha de una gran cantidad de seres humanos, incluso sacrificándose por un mundo mejor, un mañana nuevo. Porque ninguno de los derechos han sido adquiridos pacíficamente, se han tenido que arrebatar a la fuerza, desde la independencia de nuestras naciones, desde la revolución de las mismas, hasta tratar de darle al obrero, al campesino, al indígena, una patria propia, compuesta por todos aquellos que crean la riqueza, pero que no se ven beneficiados por ella. Quienes entre más producen, más pobres son, mientras otros se vuelven ricos con el esfuerzo ajeno. El comunismo no es una ideología de vagos, es una ideología antivagos. Que ninguno que no trabaje vea beneficio, que toda la sociedad trabaje en conjunto por el beneficio de la sociedad misma, que la economía no sea un fin que utiliza nuestros recursos y a nuestra gente como un medio, sino que sea un medio, una herramienta para el progreso y desarrollo del ser humano. Pues lo que no se entiende es que el capital usa al humano para alimentarse de él, mientras que el comunismo propone hacer uso del capital para alimentar al ser humano. En lugar de individualismo, que haya comunidad, en lugar de egoísmo y soberbia, que haya solidaridad, en lugar de competencia, que haya cooperación. Esa es la idea, que nuestros hijos no deban preocuparse por no tener los suficientes recursos para continuar sus estudios, que ningún hombre deba venderse, ni deba perder su dignidad para alimentar a su familia, que haya suficientes oportunidades para todos sin tener en cuenta ni raza ni religión, ni ideología, ni estrato social o económico. Esa es la razón de toda esta lucha, y la historia hoy nos da la oportunidad de cambiar el curso, definitivamente, antes de nuestra destrucción.
de estar en el lado correcto de la historia. Otra de las malinterpretaciones del marxismo, que es de hecho un comentario muy común entre sus detractores que no lo han leído, es el acusar a los marxistas de usar medios capitalistas para expresar su descontento con el sistema. Como si los libertarios no hubiesen usado los medios conseguidos por la nobleza y el feudalismo para encauzar sus ideas y hacer sus propias revoluciones. Para Karl Marx, el capitalismo provee de los medios para poder dinamitarlo, es decir, el marxista debe utilizar los medios por los cuales el capitalismo se expresa y funciona para establecer el nuevo sistema socialista. Si el capitalista expone su ideología en un periódico, el marxista también lo debe hacer. Si lo hace por medio de películas o series en donde refuerza la cultura del consumismo y del aspiracionismo sin sentido, el marxista también utilizará estos medios para hacer conciencia entre los oprimidos, combatir fuego con fuego. Al igual que en toda evolución biológica que se da de forma progresiva, no se elimina del todo el antiguo sistema, sino que se añade sobre este el nuevo, de modo que el socialismo solo puede producirse por medio del capitalismo, quien donará los medios para la posterior fase del desarrollo de la humanidad. Es deber entonces de los marxistas el utilizar los medios disponibles por el mismo capitalismo para hacerle frente. Así es que no, aun cuando se utilicen los medios creados por capitalistas, no quiere decir que no serán utilizados por los marxistas o que no deban de ser utilizados para poder propagar sus ideas. Sobre el espíritu absoluto y el marxismo. Los hegelianos, así como el mismo Hegel, pensaban que en esa época en Prusia se había alcanzado un espíritu absoluto. Esta idea se cree que es cuando la humanidad ha llegado a tal nivel que es imposible que pueda avanzar o progresar aún más, cuando la sociedad se encuentra en perfecto orden y estabilidad, cuando poco o nada se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Así como en materia de la intelectualidad, pocas leyes o ninguna sea desconocida por el ser humano. En su época, los hegelianos de izquierda contemplaban esta idea del espíritu absoluto como algo que ya existía en la Prusia de ese entonces, mientras que los hegelianos de derecha, a los que pertenecía Marx y Engels, pensaban todo lo contrario. No, la sociedad aún no había llegado al espíritu absoluto. Aún quedaba trabajo por hacer. Las desigualdades políticas, económicas y sociales de los trabajadores hacían que la sociedad aún no llegara a su perfección, de modo que debía tomar las ideas de Hegel para poder mejorar la sociedad, para poder pensar en cómo llegar a ese espíritu absoluto. Es incluso absurdo el saber que si nosotros tenemos inteligencia no busquemos mejores medios o mejores maneras de vivir, de mejorar la vida, ya no solo de nosotros mismos como individuos, sino que podamos en la medida de lo posible ser empáticos y preocuparnos por nuestra propia humanidad. De allí que piense que si bien la frase real del existencialismo es un nuevo humanismo, crea que se puede interpretar como que el marxismo es un humanismo, porque busca solucionar los problemas sociales, sobre todo de los más desfavorecidos. Por lo que esta preocupación por los más pobres, por los más abusados, no es simplemente una cuestión de ideología, sino una cuestión moral de la más alta humanidad. Y así como humanista, no puedo tolerar los abusos y las injusticias o mirar hacia otra parte, como la mayoría hace, sino que más bien empeñar todo nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia para lograr un cambio positivo, y que como dice Tomás Moro, quizás no cambie el mundo, pero al menos contribuiré a que sea mejor. Marxismo y ecología. La URSS se caracterizaba por producir productos duraderos, es decir, que no se descompongan fácilmente ni rápidamente, que puedas comprar una estufa o un refrigerador que te dure por muchos años, y no solo por unos cuantos, como se hace hoy en día. La crisis ambiental no se debe del todo a una acción individual, pues si bien cada uno de nosotros podemos contribuir a que nuestro planeta siga siendo habitable y ralentizar la extinción de especies o el desgaste de recursos naturales renovables y no renovables, así como disminuir la contaminación, en realidad los que más contaminan son las empresas, las industrias, que por cumplir con una cuota de producción para el consumo de sus compradores, hacen de todo por aumentar la producción y el consumo a costa de la destrucción y el desgaste del medio ambiente. Pues muchas empresas no cumplen ni siquiera con los requisitos más básicos para operar sin contaminación, o en lugares que deberían ser ilegales para la apropiación de recursos o la construcción de fábricas, hoteles, etc. La corrupción de los gobiernos también juega un papel elemental en estos agravios a la sociedad y a la naturaleza, poniendo en peligro a especies necesarias para la homeostasis del planeta. No importa cuánto estemos involucrados individualmente en la conservación del medio ambiente o en disminuir nuestra huella ecológica, si es que las industrias no están comprometidas con la misma causa, pues estas son las que producen la mayor cantidad de contaminación y de destrucción que pone en riesgo nuestra supervivencia a la vez como especie.
¿Cuántas veces no hemos visto que al mes tenemos nuevos productos? Cada semana se está produciendo algo que en ocasiones es completamente innecesario, porque el sistema capitalista basa su existencia en el consumo constante de productos y servicios, de modo que debe de estar continuamente buscando estrategias para que mantengan a las personas comprando. Algunas de ellas son deplorables. La obsolencia programada es una de estas estrategias, ya que busca que en determinado tiempo los aparatos electrónicos u otros productos dejen de funcionar, para de esa manera vender los nuevos disponibles en el mercado, y esta obsolencia programada es cada vez menor, siendo los productos cada vez menos duraderos. De esa manera generan la necesidad de comprar constantemente el nuevo producto que sale a la venta. En cuestión de consumo de entretenimiento digital podemos notar esa forma de actuar de las grandes corporaciones, cada vez más películas, series, videojuegos que salen en tiempo récord, por lo tanto de menor calidad o de ínfima calidad. Mientras antes buscaban ser populares por medio de la perfección en la realización de cada material, al punto de que contar una historia era lo más importante que de buscar un aplauso rápido y mediocre, con los productos inacabados y de menor calidad, lo que ocurre a la vez con la industria del arte, de la música, de las pinturas, de las esculturas, etc. Se han convertido en productos simplemente de consumo rápido, chatarra, que no contribuye en nada al ser humano, pero que lo vuelve más tonto, más ingenuo, más ignorante. Tan solo es necesario ver quiénes son los artistas del momento o los supuestos artistas, o cuáles son las obras más grandes de esa época, y veremos, en el arte moderno, en ese arte contemporáneo, una muestra de la decadencia moral e intelectual de la sociedad. Con obras que más que estar exhibidas en un museo, deberían estar en un basurero, porque eso es lo que son, una basura que convierten en arte por supuestos críticos. Al respecto, hay varios youtubers o expertos que hablan de estos temas, y si bien podemos sostener que el arte es un reflejo de cada época, debemos estar en la peor de todas, porque este arte refleja convenientemente una sociedad decadente, vendiendo por lo tanto productos inacabados por el hecho de querer dinero rápido. El artista se ha convertido en un mercenario que busca más que plasmar un sentimiento o una idea, la ganancia económica. En cuestión de la tecnología, cada año, si no es que cada 6 meses, sacan un nuevo dispositivo móvil al mercado, una nueva computadora, un nuevo procesador, una nueva tarjeta gráfica, en donde la mayor parte del tiempo las diferencias con la del año pasado o la de hace 6 meses no son tan grandes, e incluso los diseños son los mismos, hasta el grado de no saber qué dispositivo se tiene o de qué año es, pues sacan el nuevo celular con una cámara extra o con una cámara aumentada en megapíxeles, o con un procesador del 10% más de eficiencia que el anterior, que en el uso diario o cotidiano apenas si es notorio, o no es notorio en lo absoluto. Esta búsqueda de la producción en masa para alimentar un mercado ávido de consumo es lo que ocasiona los problemas medioambientales, e inclusive productos que son completamente prescindibles se vuelven imprescindibles para una población que adora el consumo, y que para la fabricación de estos productos se requieren inmensas cantidades de energía o de recursos. Siempre se ha dicho en el marketing, debes de crear una necesidad. ¿Para qué crear necesidades si ya con las que el ser humano tiene de por sí son suficientes? Asimismo, creo que queda aquí la frase de Sócrates: un día fui al mercado y me di cuenta de cuántas cosas no necesito. Los deseos no son necesidades, y un exceso de deseos no nos hace ricos, nos hace esclavos y nos empobrece. Hay una frase que describe esta situación: no es más rico el que tiene más, sino el que menos sabe necesitar. Deberíamos entonces limitar esa cantidad de producción desmedida para satisfacer necesidades ficticias, creadas por el mercado, de modo que en lugar de sacar el nuevo celular cada año o cada 6 meses, así como otros productos, se deberían producir cada 2 o cada 3 años, incluso de preferencia cada 5 años, de modo que las mejoras sean lo suficientemente grandes para hacer el cambio, y no cada año cuando las mejoras son ínfimas, por el hecho de vender, aumentar el tiempo de vida de los productos, para así reducir el consumo masivo de estos. De modo que la producción debe estar centrada en satisfacer las necesidades de la población, no en crearle nuevas, y en definitiva, hacer más duraderos los productos para así reducir drásticamente la contaminación, originada por una producción indiscriminada y por la sobreexplotación de recursos. Una economía planificada debe ser lo primordial. ¿Ha existido el comunismo en el mundo? La respuesta rápida es no. Ha tratado de establecerse un socialismo, pero el socialismo como Marx lo describe no ha existido nunca, sino más bien interpretaciones teóricas del marxismo. Es por ello que con la Revolución Rusa se creó el marxismo-leninismo, que es una conjunción de las ideas marxistas con las de Lenin, quien abonó su propia interpretación del mismo. También existen interpretaciones del marxismo maoísta o del marxismo de Trotsky, o los que se les han denominado trotskistas.
Como podemos ver entonces, el marxismo es muy extenso y variado, y cada uno de los seguidores de esta ideología ha creado su propia interpretación del mismo. De modo que para hablar del marxismo es necesario, como de cualquier otra cosa, que primero se lean todas las ideas de todos los exponentes a los que se ha de hacer una crítica, antes de que se pueda juzgar, pues no es lo mismo una crítica con un enfoque crítico que la criticonería ignorante que muchas veces vemos. Y no solo en cuanto a los detractores del marxismo, sino también a los mismos que se consideran marxistas, porque ambos tienen el mismo problema: no han leído a Marx. Muchos de los marxistas solo han leído el Manifiesto Comunista, un panfleto prácticamente dirigido a los obreros de modo que entiendan a grosso modo la ideología o la teoría marxista. Y es lo que les da la cabeza a muchos detractores o seguidores del marxismo para leer. El manifiesto, de hecho, es la obra más sencilla por estar dirigido a un público más amplio y sin una educación más avanzada. Para los otros está el Capital, donde se concentra la teoría marxista en mejor manera, y que está dirigida a académicos y personas entendidas en el ámbito de la filosofía y la economía. Muchos incluso no son capaces de terminar con los tomos del Capital, por no estar escritos de una forma accesible a todo el mundo. En general, los libros de filosofía son así, utilizan generalmente palabras rebuscadas o términos que si no los conoces estás perdido, y no serás capaz de comprender en su totalidad la obra, sobre todo las referencias a otros filósofos. Es por ello que generalmente las personas atacan a la filosofía, porque siempre atacamos a lo que no entendemos o a lo que representa una amenaza para nosotros. Como dice Wittgenstein, la filosofía es un laberinto de dolor. Lo primero que se debe hacer, así tengas prejuicios sobre él y su obra, es leerlo. De esa manera, desde el conocimiento es que se puede abonar la conversación. De otra manera, evita hacer comentarios de algo que desconoces. Como dice Wittgenstein, no hables de lo que no sabes. El problema es que en redes sociales estamos llenos de opinadores, pero de pocos argumentadores, de verdaderos conocedores de un tema que sean capaces de, con argumentos y fuentes fidedignas, sostener una postura, desde la crítica y no desde el fanatismo o los prejuicios. La dictadura del proletariado. El socialismo no es lo mismo que el comunismo. El comunismo jamás ha existido en el mundo, porque es un estadio superior, quizás definido como el espíritu absoluto de la humanidad. La dictadura del proletariado, que a muchos asusta, esta palabra, no se refiere a que el socialismo se establezca como una dictadura de una persona o de unos cuantos. El estatismo no es comunismo ni socialismo. De hecho, la postura del marxismo sobre la política y sobre el gobierno es que son aliados del capitalismo y de la burguesía, y lo que se debe hacer es dar poder político a los trabajadores, a aquellos que se reúnan para tomar las decisiones políticas de sus respectivas naciones, y sobre todo de la producción. De modo que no es el Estado el que toma control de las fábricas, sino el proletario. Los trabajadores, como una cooperativa, mantienen la empresa, repartiendo los beneficios de la misma de manera justa y equitativa entre los mismos trabajadores. Es la democratización no solo de la política, sino de los medios de producción, que sirvan a la sociedad y no a unos cuantos, generando riquezas para todos. En este escenario, como la burguesía en sus respectivas revoluciones, tomaron el poder de manos de los nobles, reyes y monarcas o de la aristocracia, los proletarios tomarán el poder de manos de los burgueses para ser ellos ahora quienes gobiernen. Algo parecido a lo que se intentó en un primer momento con los comités de campesinos, obreros y soldados al inicio de la Revolución Rusa, llamados soviets. Los trabajadores no solo se refieren a los que se dedican a la producción, sino también a los técnicos, a los oficinistas, a los contadores, a los mercadólogos, a los administradores, etc. De modo que todos ellos sean parte de la empresa y la dirijan de acuerdo a sus funciones. Hay un mal entendimiento por ello del socialismo en muchos medios, pues piensan que el socialismo es la planificación económica por medio de la burocracia de un país y del control del Estado, que eso más bien es estatismo. No, en una sociedad socialista, los analistas, los administradores, los mercadólogos trabajan con sus propias empresas, de modo que se tomen las mejores decisiones respecto a la producción y a las necesidades de la sociedad. Asimismo, se cree que el socialismo está en contra del comercio, cuando esto no es así. Aún se debe de utilizar la moneda para el consumo de productos y servicios. Esta mecánica no desaparece con el socialismo. Lo único que desaparece es la explotación de un humano por otro, es la búsqueda de riqueza en la pobreza de los trabajadores, que puedas comprar con dinero que has obtenido de tu trabajo, sin que éste provenga de la explotación de otro, y que recibas un pago justo, un salario o sueldo digno, que alcance no solo para lo más elemental. De allí que existe una distinción entre la propiedad privada y la propiedad personal, que hace Marx. La URSS era comunista. Para los occidentales el comunismo y el socialismo es lo mismo, no hay diferencia,
y cuando me refiero a los occidentales es Estados Unidos y el resto de Europa, con pocas personas que reconocen la diferencia entre ambos modelos o estadios. Para ellos es lo mismo. Por eso es que llaman a los soviéticos o cualquiera que tuviera esa ideología, comi. Sin embargo, la URSS no era comunista, por lo mismo que señalo con anterioridad. El comunismo no ha existido jamás. Es por ello que la URSS en su misma denominación es Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, una suerte de socialismo. El comunismo es una etapa posterior, en donde se suprimen completamente las clases sociales y en donde toda la sociedad es libre y no es explotada por un conjunto de personas, en donde todos nos dedicamos a trabajar por la sociedad y el beneficio de todos como humanidad, no desde el egoísmo, sino desde la cooperación. En un principio, la URSS estaría regida como se esperaba en el marxismo, por obreros, campesinos y soldados, en los conocidos como soviets y en el conocido como Soviet de Petrógrado. Sin embargo, se suprimiría ese gobierno por el del Politburó. Es por ello que Lenin diría que todo el poder a los soviets, es decir, al pueblo, a los trabajadores, a los soldados. Incluso Lenin se dio cuenta del problema de la excesiva burocracia en la que se estaba convirtiendo la URSS. Sin embargo, como sabemos, Lenin no viviría lo suficiente para hacerse cargo él mismo de la situación. La URSS tenía muchos problemas por el hecho de que había pasado del feudalismo al socialismo, cuando en el materialismo histórico primero debe de existir una sociedad capitalista antes de que pueda pensarse en una socialista, porque de esa manera se adquieren los medios de producción que en Rusia eran escasos, por la falta de industrialización, y por ser esta una nación prácticamente rural. De modo que debieron de actuar a marchas forzadas, para la industrialización de un país que en ese momento no era competente ante otros países europeos más avanzados, y en tan solo unos años pudieron hacer lo que a otros les tomó varios hacer, convertir la URSS en una potencia mundial al nivel de los Estados Unidos, para incluso hacerle frente de tú a tú en cuanto a lo militar, a lo científico, así como en lo social y económico, siendo la URSS la tercera economía del mundo, dando al mundo grandes exponentes científicos y atletas. Además, hay que tener en consideración que la URSS no recibió ninguna ayuda económica después de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo fue uno de los países más afectados por la misma, sino el que más, ya que las pérdidas humanas y materiales de la guerra eran muy superiores a las de los demás aliados, siendo el protagonista principal de la guerra contra Alemania, mientras que los países occidentales, así como Japón, recibirían ayuda económica por parte de los Estados Unidos para reconstruirse con el Plan Marshall. La Unión Soviética, por lo tanto, tuvo que hacer frente a ella sola a las restauraciones o a la reconstrucción de sus ciudades y de su sociedad. Y sin embargo, tan solo unos años después, ya estaba lista para la competencia espacial. Estos logros, por más que se intente ocultarlos, no es posible y tampoco refutarlos, pues está a la vista de todo el mundo que fue impresionante en su momento el progreso que la URSS alcanzó. Sin embargo, uno de los problemas a los cuales se enfrentaría y que sería decisivo fue la traición de su propia casta política, al exceso de burocracia y al enorme gasto militar para seguir compitiendo contra Estados Unidos, pues se enfocaría más en desarrollar a su milicia que en destinar los recursos a la mejora de la vida social. Sobre esto hay que hacer un paréntesis, y es que, preguntaría yo, es una pregunta que es necesario que se hagan también. Si es que el socialismo no funciona, y si es que los países socialistas fracasan cuando intentan adoptar este sistema, ¿por qué es que son tan atacados? ¿Por qué es que Estados Unidos no los deja que fracasen por ellos mismos? Pues no habría nada que perder si es que estos sistemas no fueran una amenaza, y no es por la libertad ni por la democracia como sabemos que estos países suelen intervenir en otros, sino más bien porque no les conviene, porque sus intereses se ven afectados. Pues este país no ha tenido ningún problema con mantener relaciones comerciales o políticas con dictadores, que a todas luces son antidemocráticos. Entonces, ¿a unos sí y a otros no? ¿O cómo es este juego? ¿Por qué atacar a la Revolución Rusa en el momento en el que se dio? Pues si es que no afectaba en nada a los intereses de otros países, debieron dejarla que fracasara por sí sola, pero como siempre, cuando se busca la instauración de un nuevo sistema o de una nueva idea que choca contra los privilegios o los intereses del poder establecido, estos se convierten en enemigos y hacen todo lo posible porque estas ideas sean juzgadas, ridiculizadas o criticadas, para evitar que se diseminen por la población, hasta el punto incluso que aquellos que se verían más beneficiados por estas ideas sean incluso los mismos que más las ataquen. Creo que por ahora ha sido suficiente, pero el tema quizás no ha sido del todo agotado. Sin embargo, por el momento lo dejaremos aquí. Espero que te haya gustado el video y que hayas aprendido algo más o algo nuevo sobre Marx, el marxismo y lo que conlleva esta teoría, que si bien sigue siendo atacada, a la vez sigue siendo importante en el mundo. ¿Qué opinas al respecto? Comparte tus pensamientos para enriquecer la conversación.
¿Sabías todo esto? ¿Cuál sería tu postura al respecto? ¿Y cuál sería tu solución a las problemáticas sociales que vivimos en la actualidad? Abajo, en los comentarios, podrás escribir libremente tu opinión. Será un gusto leerte. Dale like al video si te gustó y compártelo. Eso ayuda a que llegue más lejos y pueda difundirse. Sin más por el momento, me despido. Hasta la próxima.